Bien, como informamos en la propia Comisión de Hacienda, nosotros vamos a acompañar este proyecto de ley. Vamos a acompañar este proyecto de ley, pero ni por asomo, porque pensemos que sea una cuestión significativa, ¿verdad?, en términos de magnitud, ni que sea el mejor diseño en términos de equidad. Vamos a acompañar un poco en la lógica de que para algunos compatriotas va a haber una mejora y que algo es algo, a pesar de esas consideraciones que acabo de hacer. Es cierto que se ha planteado que había que ser muy cauto en esta cuestión. No fue la oposición necesariamente la que planteó eso, fue el Comité Fiscal Asesor, una figura creada en la ley de urgencia y designada políticamente por el gobierno. Ese fue el ámbito que puso el planteo de que no era el momento de hacer un alivio tributario. Claro, después de ver seguramente la escasa magnitud de este alivio tributario, el Consejo Fiscal Asesor también debe haber quedado tranquilo, ¿verdad? Porque el orden de magnitud de la renuncia fiscal que se plantea es del 0,25%, o sea, un cuarto de punto del producto. Evidentemente, ese es un orden de magnitud que poco y nada mueve la aguja en materia de cuentas fiscales y creo que en general mueve muy poco también la aguja en materia de los ingresos de los hogares y en nada mueve la aguja en el 70% de los hogares de los uruguayos de menores ingresos. En términos del diseño, bien, hay una reducción por la vía de aumentos de deducciones o de montos no imponibles a aquellos contribuyentes de menores ingresos, lo cual no quiere decir aquellos uruguayos de menores ingresos, ni los trabajadores de menores ingresos. Justamente hay que recordar que el 70% de los trabajadores no paga el IRPF y el 75% de los pasivos no paga el IAS. Por lo que entonces para el 70% de trabajadores y 75% de los pasivos de menores ingresos, acá no hay absolutamente ningún beneficio. Hemos planteado que un diseño alternativo podía haber sido aún sin modificar la magnitud de la renuncia fiscal que determinó el gobierno, que hubiera sido más justo que una parte de esa renuncia fiscal se volcara a devolver nuevamente los puntos de IVA que se dejaron de devolver hace 3 años. Que eso por lo menos le hubiera implicado algún beneficio a prácticamente toda la población. Porque no es cierto que solo la clase alta utilice medios electrónicos. En una encuesta de hace un tiempo, una consultora independiente estimaba que más del 85% de uruguayos y uruguayas utilizaban medios electrónicos para sus pagos. Los informes trimestrales del sistema de pagos minoristas del Banco Central informan que alrededor del 70% de los pagos en el Uruguay se realiza con medios electrónicos. Claramente esta tónica de la inclusión financiera fue abrazada con mucha potencia por parte de la sociedad uruguaya. Y un diseño que hubiera implicado volver a devolver puntos de IVA hubiera sido beneficioso para toda esa gente que por sus ingresos menores no llega a pagar ni el IRPF ni el IAS. La devolución de IVA favorecía a la gente porque se le descontaba en la tarjeta de manera inmediata o en la liquidación propia de la tarjeta. Eso aseguraba que no quedaba en el camino de la intermediación. Por lo tanto, era algo que favorecía a la gente. Por otro lado, esta tónica de incrementar el monto no imponible de las deducciones, que está bien, no es la primera vez que se hace. Se hace énfasis de que por fin la primera vez que
Hubo al menos 2 leyes en el gobierno anterior que incrementaron el monto no imponible del impuesto a la renta de las personas físicas, que pasó de, si mal no recuerdo, de 60 BPC en la versión original de la reforma tributaria a 84 BPC anuales. Y también aumentaron deducciones. Se creó la deducción por crédito hipotecario, se permitió el pago del IRPF, la liquidación por el núcleo familiar, lo cual favoreció a los núcleos familiares según la estructura de los ingresos del mismo. Se generó el reintegro vinculado a arrendamientos, es decir, hubo al menos 2 leyes en el gobierno anterior que ya fueron en esta dirección. En la reforma tributaria, cabe recordar, se eliminaron en el artículo 1 14 impuestos. No todos eran minúsculos, muchos eran minúsculos e ineficientes y no habían caído del cielo. No todos votamos esa reducción de impuestos. No todos los partidos lo votaron. Y se redujeron impuestos de la gente, como el COFIS, que era como equivalente casi a 3 puntos de IVA, como que se redujo el IVA también, y sobre todo el IVA mínimo, que bajó 4 puntos, entre otras cosas. Sí, se instaló el IRPF, antes existía el IRP, que ese sí no tenía deducción alguna, y luego se creó el IAS como sustitutivo de lo que iba a ser el IRPF para los pasivos. Fue más bien un cambio en la estructura tributaria, en donde podemos tener visiones distintas. Nosotros tenemos una preferencia porque pesen más los impuestos directos que los indirectos, porque los consideramos más justos. En fin, creo que para un poco repasar la historia completa y no solo mirada con un solo ojo de lo que fue la propuesta de reforma tributaria en su momento. En paralelo, en los gobiernos anteriores hubo un incremento sustancial de los niveles de salario real y de pasividades reales. En promedio, los salarios reales crecieron más de un 50%, los salarios mínimos mucho más. Las jubilaciones reales tuvieron más de un 50%, la jubilación mínima mucho más. En términos reales se duplicó el salario de las maestras y casi se triplicó el salario de policías. En ese contexto es que hay que hablar de cómo se ajustó la BPC, cómo cambiaron los parámetros del IRPF, en un contexto de aumento significativo de los ingresos de las familias. Nosotros vemos con buenos ojos el alivio a las micro y pequeñas empresas. También consideramos que es una magnitud poco significativa. La renuncia fiscal de 40 millones de dólares no va a significar un alivio muy relevante, pero bueno, va en la dirección correcta y también los vamos a acompañar. Cabe decir que, bueno, acá se plantea que el gobierno se comprometió a mejorar el ingreso de las familias y con este proyecto se va en esa dirección. También tenemos que poner eso en el contexto de que en los años anteriores los salarios cayeron, las pasividades cayeron, el ingreso de las familias cayó. Por lo tanto, tenemos el derecho a hacer interpretaciones políticas en esta materia. En los años anteriores hubo un aumento de impuestos. Se podrá discutir si había que hacerlo o no y cada uno tendrá su visión. Se acaba de argumentar que ya era hora de sacar la devolución de 2 puntos de IVA. Bueno, es una opinión, no es la nuestra. Al punto tal de que si bien en el origen de la Ley de Inclusión Financiera se planteó ir disminuyendo esa devolución y se empezó a disminuir, después hubo una ley que volvió a instaurar los 4 puntos de devolución de IVA de manera permanente, ¿verdad? Revirtiendo la idea original, que sí, efectivamente, procuraba estimular
la utilización de medios electrónicos para beneficiar a la gente y que luego sí quedó como una devolución permanente para seguir beneficiando a la gente. En materia, reitero, de oportunidad, tenemos derecho a interpretar que este alivio tributario, que implica una renuncia fiscal en el impuesto a las personas de 110 millones de dólares anuales, viene después de años de aumento de impuestos, ya sea por la no devolución de los 2 puntos de IVA, y permítame hacer un paréntesis, no importa si el producto que compra cada uno es de IVA básico o de IVA mínimo. 2 puntos de IVA para la gente son exactamente iguales, porque el IVA se mide en función del volumen de la compra. Así que ese argumento realmente no lo comprendemos. Pero reitero, por la no devolución de esos 2 puntos, analistas independientes estiman que hubo un aumento de recaudación anual de 35 millones de dólares. Y por el cambio en la metodología del ajuste de la base de prestación y contribución, que alteró entonces los parámetros del IRPF y del IAS, hubo un aumento de recaudación de orden del 65 millones de dólares. O sea que estamos hablando que con esas 2 medidas que se tomaron durante esta administración, hubo un aumento anual de impuestos del orden de 100 millones de dólares. Ahora se alivia en 110. Por eso, permítasenos decir que más que un alivio tributario, nosotros lo consideramos una devolución de los impuestos que habían aumentado en los últimos 2 o 3 años. Por eso es que pensamos que esto tiene que ver más con la aproximación del periodo político electoral, más que de una visión de largo plazo ni una visión de buena administración de largo plazo. Obviamente, acá no vamos a reeditar discusiones que ya hemos tenido en tantas oportunidades acerca de la evaluación de la gestión económica y su impacto en la evolución económica y la evolución social del país. Pero se ha insistido en la tónica de una buena administración porque se han cumplido las metas fiscales. Las metas fiscales no se han cumplido, se han sobrecumplido. Y eso que para el gobierno es un mérito, para nosotros no lo es. Por la sencilla razón de que si eso se diera en un contexto en que se están atendiendo todas las necesidades sociales básicas, bueno, eso podría ser de esa manera, pero claramente no es así. En el marco de la pandemia no solo se aumentaron los impuestos, sino que el gobierno destinó menos recursos de los que debía y podía haber destinado sin cuestionar sus propias metas fiscales. Fueron 140 millones de dólares en el 2020, 300 millones de dólares en 2021, 120 millones de dólares en 2022. Montos muy significativos, bastante mayores de lo que es ahora este alivio fiscal, que hubieran ayudado a que durante la pandemia y ahora no tengamos casi 80.000 compatriotas más bajo la línea de pobreza, a pesar de que la economía hoy está varios puntos por encima de la situación económica prepandemia, de que tenemos miles de compatriotas que tienen que ir a una olla popular a buscar un plato de comida, de que faltan medicamentos en salud pública, de que no se avanzan los programas de vivienda, etcétera, etcétera. O sea, una situación social que implica que si se hubieran destinado esos recursos que, reitero, no eran para descontrolar ningún resultado fiscal, al contrario, era respetando la meta fiscal del propio gobierno, hubieran permitido que la pobreza, y en particular la pobreza infantil, no hubiera aumentado tan significativamente en estos años. Por lo tanto, señora presidenta, vuelvo a decir, nosotros vamos a acompañar este proyecto, no porque lo consideremos significativo en términos de magnitud, no porque lo consideremos muy bueno en términos de diseño y de equidad, sino porque algo es algo para algunas familias,
a pesar de que deja, reitero, afuera al 70% de la población con menores ingresos en el país. Y lo vamos a acompañar, a pesar de esa visión, tenemos la convicción de que es necesario seguir trabajando y que podía haberse trabajado de manera diferente, diseñado de manera diferente para ayudar a gente que más lo necesita, pero sobre todo planteado en el contexto de hacer este alivio tributario tan significativo, entre comillas, como fue el aumento de impuestos en los años anteriores, y mucho menos significativo de lo que fue el sobreahorro de las metas fiscales, del sobrecumplimiento de las metas fiscales en los años anteriores. Evidentemente tenemos visiones distintas sobre los roles que tiene que jugar el Estado y en las oportunidades en que las tiene que cumplir. Está bien, tenemos todo el derecho a tener visiones diferentes, posiciones político-ideológicas diferentes con respecto a este tema. Y tenemos derecho a decir que los impuestos habían subido y ahora se devuelven, y aún así, de todas maneras, vamos a acompañar porque, reitero, algo es algo. Muchas gracias, señora presidenta.